El libro le llama puertas de entrada a la región posterior de la escápula, pero vamos a caer en la discusión de que algunas estructuras si entran o si salen a la región posterior de la escápula por medio de estas puertas. Entonces yo prefiero llamarle comunicaciones de la región posterior de la escápula. La región posterior de la escápula es esta zona que estamos revisando, la cual incluye a los músculos supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor y la porción larga del tríceps braquial. Entonces esta es la región posterior de la escápula. ¿Con quién va a comunicar esta región posterior? En primer lugar, y más importante, con la región anterior de la escápula, que es esta que estamos viendo aquí. Es una vista anterior de este dibujo, que es una vista posterior, ¿sí? Aquí identificamos el músculo subescapular en la fosa subescapular, ¿sí? Vemos también aquí el redondo mayor que va hacia la corredera bicipital. Vemos el dorsal ancho, donde sus fibras aquí sufren una torsión para ir también a la corredera bicipital. Y vemos también la porción larga del tríceps braquial. ¿Sí? ¿Hacia dónde más va a comunicar la región posterior de la escápula? Aparte de comunicar con la región anterior, va a comunicar con el cuello. ¿Sí? Límites importantes. Esto hay que aprendérselo, pero de memoria. Esto es básico y nos va a servir bastante cada vez que hablemos, sobre todo en axila. Esto es básico, ¿sí? El borde inferior del músculo redondo mayor es el límite entre la región posterior de la escápula, ¿sí?, y el brazo. En este caso, el compartimento posterior del brazo. Y en la vista anterior, el borde inferior del redondo mayor también va a ser el límite inferior de la axila, ¿sí?, y es el límite entre axila y compartimento anterior del brazo. ¿Sí? Este borde inferior del redondo mayor también va a ser una referencia importante para arterias, ¿sí?, porque va a ser una zona donde las arterias cambian de nombre, que vamos a verlo más adelante. Entonces es algo que hay que aprenderlo muy bien. El borde inferior del redondo mayor. Ya con esto pues nos está mencionando el libro que también a estos músculos se les estudian los bordes. Si tiene un borde inferior, pues tiene un borde superior. El redondo menor pues igual va a tener un borde inferior y un borde superior, ¿sí? La porción larga del tríceps va a tener un borde lateral y un borde medial. En la comunicación que tiene la región posterior de la escápula con la región anterior de la escápula, principalmente va a ser con la axila, con la cavidad axilar o hueco de la axila, porque coincide que estos espacios que van a servir de comunicación, que estamos viendo aquí, que hay unos espacios, unos huecos, dan justo hacia la axila. Entonces, la región posterior de la escápula, ¿sí?, está separada o limitada por el medio del borde inferior del redondo mayor del compartimento posterior, y la región anterior de la escápula o la axila, que está en esa región anterior de la escápula, está también limitada o separada por el borde inferior del redondo mayor del compartimento anterior del brazo. Límites importantes y básicos que vamos a estar revisando con frecuencia. Ahora vamos a mencionar cuáles son esos espacios o esas comunicaciones que tiene la región posterior de la escápula con el cuello y con la región anterior de la escápula.
Tenemos en primer lugar el agujero supraescapular, luego tenemos el espacio cuadrangular, el espacio triangular y el intervalo triangular. Estos son los nombres de estos espacios o estas zonas comunicantes. Podemos encontrar, según algunos autores, con otros nombres, otras formas de nombrarlos, pero esto es lo que maneja aquí nuestro libro, entonces vamos a basarnos en esto. Adelantamos diciendo que el intervalo triangular pues realmente no está en la región posterior de la escápula, tampoco está en la axila, no deberíamos estudiarlo en este momento, sino hasta que estemos revisando el tema del brazo, pero pues se incluye aquí más por costumbre o por tradición, porque si recordamos que nos lo especifica el libro bien claro, que el borde inferior del redondo mayor es el límite entre la axila y entre la región posterior de la escápula con el brazo, pues el intervalo triangular está en el brazo. No es una comunicación de la región posterior de la escápula. ¿Sí? Estrictamente hablando, esto está en el brazo y comunica la parte anterior del brazo con la parte posterior del brazo. Lo veremos a detalle más adelante. El agujero supraescapular es un espacio comunicante entre la base del cuello con la región posterior de la escápula. Este está formado por la escotadura supraescapular, que lo veíamos al hablar de la escápula, que el borde superior de la escápula presenta esa escotadura cerca de la base de la apófisis coracoides. ¿Sí? Esa es la escotadura supraescapular. A esa escotadura se la va a cerrar el ligamento transverso superior, ¿sí? Que también podemos encontrarlo con el nombre de ligamento supraescapular, y va a formar el agujero supraescapular. Entonces, el agujero supraescapular se forma entre la escotadura supraescapular y el ligamento transverso superior. Tenemos ya un agujero supraescapular, por ahí, por ese agujero, va a pasar un nervio, ¿sí? El nervio supraescapular. Este nervio va acompañado de arteria y vena supraescapular antes de pasar por el agujero supraescapular y después de pasar por el agujero supraescapular. También lo acompaña la arteria y la vena supraescapular. Pero solamente el nervio pasa por el agujero supraescapular. La arteria y la vena pasan por fuera del agujero supraescapular y eso es muy característico. Menciona el libro, dice, pasa superior al ligamento transverso, hablando de la arteria y la vena supraescapular. Pasan superior al ligamento transverso. No es correcto. No pasan superior, pasan posterior al ligamento transverso. ¿Sí? Pasan posterior. Nuevamente son esos errores que tenemos por la costumbre o por la experiencia quirúrgica de decir que esto pasa por arriba. ¿Sí? Pasa por detrás o pasa superficial de ese ligamento transverso superior. Entonces el agujero supraescapular es el primer espacio que estamos revisando. Agujero supraescapular es el único que lleva nombre como agujero, los demás son espacios o intervalos. Entonces el agujero supraescapular comunica el cuello, la base del cuello, con la región posterior de la escápula. ¿Quién pasa por el agujero supraescapular? El nervio supraescapular solamente. Y este nervio supraescapular puede sufrir lesiones, obviamente, en su trayecto, y uno de los sitios más frecuentes de lesiones precisamente cuando pasa
por el agujero supraescapular. Es la zona más frecuente donde se puede lastimar. Otro lugar que también puede sufrir alguna compresión es al pasar sobre la escotadura espinoglenoidea, ¿sí? En este sitio. Esta es la escotadura espinoglenoidea o escotadura mayor. Entonces, en cualquiera de estos dos sitios, vemos que esta es una lesión o una parálisis del nervio supraescapular. Ya debe ser una lesión crónica porque estamos viendo atrofia de los músculos que inerva el supraescapular, que lo vimos que es el supraespinoso y el infraespinoso. Entonces, si este nervio aquí se comprime, sufre un atrapamiento en esta zona, ¿sí? Deja de inervar a los músculos, se pierde la función y el músculo comienza a atrofiarse, y por eso se ve este hundimiento, ¿sí? En estas zonas que de inmediato debe llamar la atención del clínico sobre una parálisis del nervio supraescapular. Comparándolo con el otro lado, vemos que no hay ese hundimiento, ¿sí? Entonces hay una asimetría que de inmediato debe llamar la atención para investigar esto a profundidad. El siguiente es el espacio cuadrangular, ¿sí? Ya no vamos a tener nombres de agujero. Agujero es solamente este, el supraescapular. Este se llama espacio cuadrangular. Es un espacio en forma cuadrangular, o sea, de 4 lados, que va a comunicar ahora la región anterior de la escápula con la región posterior de la escápula. En este caso comunica la axila de la región anterior con la región posterior de la escápula. ¿Cuáles son los límites o cómo se forma este espacio cuadrangular? Pues si tenemos que es un cuadrado, entonces tiene 4 lados, tenemos que mencionar 4 límites que van a formar el espacio cuadrangular. Tenemos el redondo menor, y el redondo menor es el borde inferior del redondo menor, ¿sí? Va a formar el borde superior del espacio cuadrangular, ¿sí? Ahí vienen nuevamente los trabalenguas, pero esta es la forma en que se describe. El borde superior del redondo mayor va a formar el borde inferior del espacio cuadrangular. El borde lateral, de la cabeza larga del tríceps braquial va a formar el borde medial del espacio cuadrangular. Y la cara interna del húmero a nivel del cuello quirúrgico, recuerden por qué se llama cuello quirúrgico, porque es el que se fractura con más frecuencia, va a formar el borde lateral del espacio cuadrangular. ¿Qué estructuras pasan por el espacio cuadrangular? Aquí estamos viendo estas estructuras que ya conocemos algo de estas. Pasa el nervio axilar, ¿sí? Recuerden, decíamos el nervio axilar pasa por el espacio cuadrangular, rodea el cuello del húmero, ¿sí? A la altura del cuello quirúrgico, y aquí da una rama para el deltoides y otra para la piel de la región lateral del hombro, ¿sí? Entonces pasa el nervio axilar, pasa la arteria y la vena circunfleja humeral posterior, ¿sí? En ocasiones o en otros autores van a ver que nervio axilar le llaman nervio circunflejo posterior, ¿sí? Entonces en este caso es nervio axilar. Aquí lo vemos también, vemos el espacio cuadrangular y aquí está el contenido del espacio cuadrangular, ¿sí? El nervio axilar y la arteria y la vena circunfleja humeral o humerales posteriores, ¿sí? Este espacio cuadrangular, bueno, como todos
los espacios que vamos a revisar, pues también está propenso a sufrir lesiones. Es un espacio que puede verse disminuido, ¿sí?, su espacio por inflamación de las estructuras vecinas o por realmente alguna masa, alguna tumoración que esté creciendo en ese sitio. Inflamación es lo más común, ¿no?, por alguna lesión ahí muscular o tendinosa. Y tenemos lo que se denomina síndrome del espacio cuadrangular, que es la compresión del nervio axilar por hipertrofia de los músculos o por fibrosis secundario a alguna inflamación, como vemos en este caso, una fibrosis importante que está presionando, pellizcando a las estructuras del espacio cuadrangular. ¿Qué va a ocurrir aquí? Bueno, vamos a tener atrofia del redondo menor, ¿sí?, del músculo redondo menor, ¿sí? Ya lo vimos. ¿Quién inerva el redondo menor? El nervio axilar. Aquí le está dando una rama para inervarlo. Pero realmente pocas veces se ve que esa lesión o ese síndrome del espacio cuadrangular provoque una parálisis importante del deltoides, ¿no?, aunque también su inervación es por el nervio axilar. Entonces, si está atrofiado el redondo menor, ¿qué va a afectar? Pues bueno, recordemos la función del redondo menor. Entonces va a estar afectada la rotación lateral y también va a estar afectada la estabilidad, ¿sí?, de la articulación. También vemos en las fracturas del cuello quirúrgico del húmero, vean esto, ¿sí? Si recuerdan, el cuello anatómico del húmero está acá arriba, ¿sí? El cuello real, vaya, anatómico, pero el cuello quirúrgico, porque es el que se fractura con más frecuencia, está justo en esta zona, formando parte del límite o el borde lateral del espacio cuadrangular. Entonces, una fractura también puede comprometer el contenido del espacio cuadrangular. Otro tipo de lesiones, en este caso tenemos que el contenido del espacio cuadrangular se lesiona cuando hay un movimiento, en este caso es una abducción brusca, con mucha fuerza, muy intensa, ¿sí?, súbita, y eso tracciona o estira y comprime con los otros músculos a las estructuras que pasan por el espacio cuadrangular. Es otro mecanismo de lesión del síndrome del espacio cuadrangular. Ahora, el espacio triangular, tenemos un espacio cuadrangular y este se llama ahora espacio, pero triangular. Al decirnos triangular, pues estamos hablando ahora de 3 bordes. Acá describíamos 4 bordes, acá vamos a describir 3. Este espacio triangular va a comunicar la región anterior, la axila también, la cavidad o el hueco de la axila, con la región posterior de la escápula. Y los límites son el borde lateral de este triángulo, es el borde medial, es el borde medial de la cabeza larga del tríceps braquial. Hacia arriba es el borde inferior del redondo menor y hacia abajo es el borde superior del redondo mayor. Y por este triángulo vemos que pasan estructuras ahí. Vamos a tener aquí la arteria y la vena circunfleja escapular. En este caso no hay un nervio importante, ¿sí? Es una diferencia con los demás espacios que generalmente se refieren a un nervio el que pasa, ¿sí? En este caso no, es solamente arteria y vena circunfleja escapular. Dice el libro, la arteria y la vena circunfleja escapular pasan por este agujero, no es agujero, el único agujero es el supraescapular. Este es espacio triangular. Y mencionamos ahora algo que también tenemos que hacer una
Aclaración, y lo vamos a ver más adelante, y al ver en axila también lo vamos a revisar, que este espacio triangular, el borde inferior del redondo menor, forma su límite superior. Esto es porque lo estamos viendo en la vista posterior, ¿sí? Si lo viéramos por delante, no sería el redondo menor, ¿sí? Sí tendríamos por delante también, ya lo vimos en una de las primeras imágenes de esta lección, que se puede ver el espacio triangular en una vista anterior, pero no es el redondo menor el que le forma su límite superior. Va a ser el músculo subescapular. Entonces es el único espacio, por decirlo así, o espacio comunicante, que uno de sus bordes va a cambiar si lo estamos viendo desde la vista posterior o desde la vista anterior. Si lo vemos como aquí desde la vista posterior, es el redondo menor, su borde superior. Si lo vemos desde la vista anterior, pues obviamente no hay redondo menor, no se puede ver, está muy atrás. Antes del redondo menor va a estar el subescapular y ese es el que va a formar el límite superior. Entonces, este espacio triangular cambia su borde superior según si lo estamos viendo por detrás o por delante. El intervalo triangular, este va a comunicar el compartimento anterior del brazo con el compartimento posterior del brazo, ¿sí? No está en la axila y no está en la región posterior de la escápula. Se estudia en los espacios comunicantes de la región posterior de la escápula, pues no sé, tal vez por no estudiarlo solito cuando veamos brazo. ¿Cuáles son los límites? Es un triángulo, tiene 3 lados entonces, igual que el espacio triangular, el intervalo triangular tiene 3 lados. La base está superior y el vértice está hacia abajo, entonces arriba es el redondo mayor, el borde inferior del redondo mayor, que si recuerdan, este borde inferior del redondo mayor es el límite entre la región posterior de la escápula, la región anterior de la escápula y la axila con el brazo, con los compartimentos anterior y posterior del brazo. Y si esto es su borde superior, pues entonces el intervalo triangular está en el brazo, ¿sí? Hacia adentro es el borde lateral de la cabeza larga del tríceps braquial. Y hacia afuera, o su borde lateral o su borde externo, es la diáfisis del húmero. Ya no estamos en el cuello quirúrgico, estamos en la diáfisis del húmero, estamos mucho más abajo. ¿Qué estructuras pasan por este intervalo triangular? Pues estamos viendo aquí es el nervio radial y la arteria y la vena braquial profunda. ¿Sí? Ahí está, el borde inferior del redondo mayor. Entonces el espacio triangular, el intervalo triangular, perdón, como está por debajo del borde inferior del redondo mayor, está totalmente en el brazo, no está en la axila, no está en la región escapular posterior. Si es una comunicación o es un puente o es una puerta, como le quieran llamar, es entre los compartimentos anterior y posterior del brazo, y de esa manera es que comunica la axila con el compartimento posterior, ¿sí? Pero el libro lo menciona como si fuera una comunicación directa. Por ejemplo, el nervio radial, dice, pasa de la axila al compartimento posterior. El nervio radial pasa de la axila al compartimento anterior simplemente porque cruza el borde inferior del redondo mayor, y ya que está en el compartimento anterior, ahora sí, por medio del intervalo triangular pasa al compartimento posterior.
esa es la forma en que se comunica la axila, ¿sí?, con el compartimento posterior del brazo. No es de forma directa, es a través del compartimento anterior, ¿sí?, por el que tiene que pasar primero. Aquí estamos viendo en la radiografía una fractura de la diáfisis del húmero, ¿sí? Vemos que no es en el cuello quirúrgico, es más abajo, esto ya es en la diáfisis del húmero, y esta fractura sí es la que potencialmente hay un riesgo de que se dañen las estructuras del intervalo triangular, ¿sí?, el nervio radial y la arteria y la vena braquial profunda. Revisando nuevamente estas comunicaciones de la región posterior de la escápula, vamos a tratar de ver unos esquemas con una intención algo tridimensional, que pues obviamente no lo podemos hacer con una figura plana como estas que estamos viendo, pero vamos a tratar de imaginarnos que este es el espacio de la región anterior de la escápula. Estamos viendo la escápula en una vista posterior, sabemos que es la vista posterior porque estamos viendo la espina de la escápula, ¿sí? Entonces, esta es la escápula de la región posterior o vista desde atrás. Por delante va a estar la región anterior de la escápula, donde vamos a tener a la axila, y por detrás va a estar la región posterior de la escápula, ¿sí?, por detrás de la escápula. Y en la parte de arriba tenemos otro espacio que es la base del cuello, ¿sí? Entonces, estos son los espacios que están involucrados en estas zonas comunicantes. Vamos a revisar el agujero supraescapular que va a comunicar la base del cuello con la región posterior de la escápula. ¿Sí? Base del cuello con región posterior de la escápula. Ahora vamos a quitar la base del cuello, ya no la vamos a ocupar. Entonces vamos a ver las comunicaciones entre la región anterior de la escápula con la región posterior de la escápula. Y vamos a, en lugar de ver el hueso, pues aprovechemos para verlo con los músculos para distinguir bien los espacios y el intervalo. Y nuevamente ponemos la región anterior de la escápula, ese espacio para que lo imaginemos, y la región posterior de la escápula también. Entonces tenemos el espacio cuadrangular que va a comunicar la región anterior de la escápula con la región posterior de la escápula. Tenemos también el espacio triangular que va a hacer lo mismo, comunicar la región anterior de la escápula con la región posterior de la escápula. Y tenemos ahora que ampliar un poco estos espacios, que es el compartimento anterior del brazo y el compartimento posterior del brazo. Aquí vamos a tener el intervalo triangular, que va a ser la comunicación entre el compartimento anterior y el compartimento posterior del brazo. Y de esta manera, la axila o el compartimento o el espacio anterior de la escápula va a comunicar con el compartimento posterior del brazo. O sea, ese es el trayecto del nervio axilar, ¿sí? No es directamente, tiene que pasar al compartimento anterior y del compartimento anterior por medio del intervalo triangular al compartimento posterior del brazo. Entonces, estos son las comunicaciones de la región posterior de la escápula, el agujero supraescapular, los espacios cuadrangular y triangular y el intervalo triangular. Tal vez el nombre de intervalo triangular se lo dieron porque precisamente está en el límite entre lo que es el brazo y lo que es la región del hombro o de la axila o de la región posterior de la escápula. Tal vez por eso le llamaron intervalo, que está entre estas regiones.
¿Cómo podemos recordar un poco? Pues igual buscando alguna mnemotecnia que nos sea útil, podemos utilizar la marcha de las vocales. Tenemos la A, las Es, la I y la O y la U. La A sería el agujero, las Es sería espacio y espacio, la I de intervalo, agujero, agujero supraescapular, espacios, uno de cada uno. Hay un espacio cuadrangular y hay un espacio triangular. Y el intervalo solamente hay intervalo triangular. La O y la U, pues para no dejarlas fuera y que sigan formando parte de las vocales en orden, ¿sí? Y que eso nos dé un sentido para recordarlo más fácil que solamente recordar A, E, I, pues si seguimos esta vista más distal, nos vamos a encontrar con el olecranon de la ulna, ¿sí? Entonces, esa es la marcha de las vocales. Agujero supraescapular, espacio cuadrangular, espacio triangular, intervalo triangular y olecranon de la ulna, ¿sí? Todo esto en orden. Otra forma de recordarlo, y si estás viendo esta clase en tu computadora, pues aprovecha para seguirme en la descripción, y es que coloques tus manos en esa posición. Igual tus manos haciendo la V de la victoria, o sea, extendiendo el dedo índice y el dedo medio de ambas manos de esta forma. Ponlas frente a ti, que las veas como está en esta imagen, y vamos a hacer la siguiente actividad. Cada uno de estos dedos va a representar a un músculo, ¿sí? Que son los que forman estos espacios. Ahorita estamos viendo los espacios cuadrangular, triangular y el intervalo triangular, y estamos dejando un poquito de lado el agujero supraescapular porque no entra en esta técnica que vamos a hacer. Entonces, si me estás siguiendo, esta es tu mano izquierda, ¿sí? Aquí tenemos tu dedo índice representando al redondo menor y tu dedo medio representando al redondo mayor. Y en tu mano derecha, el dedo índice representando al húmero, al hueso, y el dedo medio a la cabeza o a la porción larga del tríceps braquial. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ponerlos en posición de esta forma. Fíjate cómo tu mano, incluso ponlo frente a la pantalla, sobre los músculos también. Pon tu mano en esa posición, tu mano izquierda, y ahora pon tu mano derecha. Fíjate cómo se entrecruzan los dedos, o sea, los dedos de tu mano derecha van a quedar en medio, ¿sí?, de los dedos de tu mano izquierda. Entonces, si te fijas, están formando los límites y delimitando los espacios que estamos estudiando, ¿sí? Entonces puedes recordar nuevamente los nombres que le pusiste a los dedos: redondo menor, redondo mayor, húmero, ¿sí? Húmero porque en esta parte de arriba va a ser el cuello quirúrgico y acá va a ser la diáfisis, por eso le llamamos húmero. Y porción larga o cabeza larga del tríceps braquial. Ves que es una forma muy sencilla, y también te das cuenta de algo muy interesante, algo que hemos dicho de los músculos del redondo menor y del redondo mayor, ¿sí? Como el redondo menor tiene dirección posterior, queda de este lado del húmero o del dedo que representa el húmero, y el redondo mayor queda del otro lado, ¿sí? Por eso es que tienen parte de sus acciones opuestas los redondos. Nuevamente, y tenemos el espacio cuadrangular, el espacio triangular
y el intervalo triangular. Esto hazlo varias veces. Recuerda los músculos, cuáles son los que están representados con cada dedo, y al momento en que lo estés repasando, dilo con todo detalle. O sea, vas a hablar, no nada más vas a decir redondo menor, ¿sí? Vas a decir borde inferior de redondo menor aquí, borde inferior de redondo menor acá, borde superior de redondo mayor, borde superior de redondo mayor, borde inferior de redondo mayor, ¿sí? Etcétera. Entonces, verlo con detalle, practicarlo hasta que esto lo puedas hacer de forma muy rápida y te ayude a recordar todas las estructuras. Redondo menor, redondo mayor. El húmero y la cabeza larga del tríceps braquial. Recuerda que del húmero, esto es el cuello quirúrgico y esto es la diáfisis.